Quisiera, antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, me gustaría que nos tomásemos un momento para leer los versículos que vamos a estar estudiando, ¿vale? Así que hoy no hemos tenido a nadie que los lea, voy a hacerlo yo mismo. Esto está en la primera carta a Timoteo y vamos a estar mirando los versículos del capítulo 4, los versículos del 12 al 16. ¿Vale? Los vamos a ver en dos mensajes y hoy voy a dedicar todo el mensaje solamente a compartir con vosotros el versículo 12 y el próximo domingo estaremos viendo una segunda parte. Últimamente, cada vez que voy a predicar, gracias Antonio, cada vez que predico siempre hago como las series, ¿no? Hago varias temporadas, ¿no? Entonces voy a afrontar estos versículos en dos partes y el resto de versículos los veremos el próximo domingo. Así que os invito a que me acompañéis con la lectura y dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Así que vamos a estar estos dos domingos hablando acerca de la autoridad. ¿Cómo es la autoridad? ¿Cómo ve la autoridad? ¿Cómo Dios nos enseña cuál es la verdadera autoridad? Y quiero, como siempre, quiero empezar con una breve historia. De poco a poco, domingo a domingo, os voy contando un poco de mi vida y de las cosas que me ocurren. Así que, bueno, es la oportunidad también que tenéis de conocerme un poquito más. Pero bueno, yo me puedo considerar que fui uno de los últimos estudiantes en España que no pudo librarse de servir a la patria. No pude hacerlo. Y esto algunos de los que habéis sido estudiantes que tenéis menos edad ya casi no sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Pero en mi periodo universitario, como universitario, traté por todos los medios de retrasar el momento de hacer el servicio militar. Hace muchos años, en la época de mi suegro, eran 2 años, luego lo redujeron a 1 año, luego a 9 meses. Aún así, yo no quería hacer el servicio militar. Estaba estudiando y quería dedicarme a terminar la carrera que estaba estudiando, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que un día llegó una carta a mi casa y en esa carta decía que ya no podía seguir pidiendo más prórroga. Pedí como 6 o 7 prórrogas. Todos los años iba, eso era como cuando vas a hacerte el chequeo médico. Todos los años tenía que ir a hacer la prórroga, ¿no? Ya no me acuerdo ni cómo, pero bueno. La cuestión es que me llegó esa carta, ¿no? Y cuando me llegó esa carta tuve que tomar una decisión. Solamente podía hacer 2 cosas. Podía hacer 3, pero la tercera implicaba, me podían meter en la cárcel, así que esa estaba descartada. Solo había 2 cosas que hacer. Una de ellas es hacer el servicio militar, donde el gobierno quisiera, en el lugar que él quisiera, o la otra opción era hacerme objetor de conciencia. Así que, bueno, ya sabéis lo que hice, ¿no? Lo que hice yo. Yo había escuchado muchas historias de cómo era la mili por compañeros de la universidad de instituto que habían estado, y la verdad que lo que había allí no era muy instructivo, ¿no? Así que finalmente pues dije, bueno, pues voy a elegir objetor de conciencia. ¿Qué puede ocurrir? ¿No? ¿Qué puede pasarme como objetor de conciencia, ¿no? Bueno, no sabía lo que me esperaba. No tenía ni idea, ¿no? El Estado español me regaló 9 meses de servicio en una asociación que se encargaba de acoger a mujeres en problemas de exclusión social, ¿no? Eran mujeres extoxicómanas, mujeres que habían sido prostitutas o eran prostitutas, mujeres que habían liderado tráfico de drogas, incluso habían estado en la cárcel, mujeres maltratadas, mujeres con VIH, contagiadas con SIDA. En fin, quiero que imaginéis un poquito cuál era el contexto donde yo tenía que moverme y donde yo, pues, supuestamente iba a cumplir mi servicio al Estado, ¿no? No quiero alargar mucho la historia, hay muchas cosas que ocurrieron, pero en concreto me acuerdo de una particular y era... un día a las personas que regían esa residencia para mujeres en exclusión se le ocurrió la feliz idea de que
no tenían a nadie con quien quedarse y que iban a dejar a la persona que prestaba el servicio allí sola con un montón de mujeres, ¿no? Así que yo llegué allí y la persona que estaba al tanto, había un psicólogo, había gente que realmente estaba preparada para tratar a este tipo de personas, y me dijeron: mira, David, que nos tenemos que marchar a Córdoba, que hay que recoger a otra mujer, entonces te vas a quedar un ratito aquí solo. El ratito fueron 5 horas. 5 horas, solo, 5 horas allí. Y lo peor de todo es que cuando se marcharon, de pronto me vi envuelto en una lucha de mujeres por un cigarrillo. Se estaban peleando, se estaban agrediendo por un cigarrillo, ¿no? Y yo allí, creo que tenía, no sé qué edad tendría, 26 años, 25, 26 años, estaba allí y no sabía qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo? Entonces se me ocurrió la feliz idea de que, bueno, aquí lo que hace falta es autoridad. Hace falta alguien con autoridad. Hace falta alguien que proyecte autoridad y que frene todo esto. ¿Cómo se me ocurrió? Pues lo que me puse a hacer es, me puse a dar gritos, a dar directivas gritando por encima de todo lo que estaba pasando allí. De hecho, llegué a casa y estaba ronco. Llegué ronco a mi casa, ¿no? ¿Funcionó? Bueno, medio funcionó, ¿no? Pero fijaos, ¿no?, la conexión que estoy haciendo. ¿Quién tiene autoridad en medio de una situación así? La persona que más fortaleza muestra, la persona que más grita, la persona que se pone por encima de los demás, ¿no? Y aunque esta fue mi propia experiencia, que ahí guardo para contársela a mis nietos, sí que nos muestra algo que prácticamente todo el mundo relaciona de forma automática con la autoridad. Y es lo siguiente, que la autoridad de una persona está relacionada con un carácter fuerte. ¿Quién tiene autoridad? La persona que tiene un carácter fuerte, la persona que es capaz de elevar su voz, la persona que es capaz de imponerse a otra, la persona que es capaz de mover a todo el mundo para que haga lo que esa persona quiera, ¿no? ¿Por qué gritamos o elevamos la voz? ¿O por qué mostramos inflexibilidad o dureza cuando exponemos nuestras perspectivas de algo? ¿Por qué hacemos eso? Porque en realidad lo que queremos hacer es ejercer autoridad sobre la otra persona. Y lo que queremos es que esa otra persona se someta a nuestra autoridad para que haga lo que nosotros queremos. Además, esto que parece tan, digamos, tan teórico, si lo piensas un poco, te darás cuenta que la gran mayoría de los conflictos personales tienen que ver con una comprensión incorrecta de lo que es ejercer la autoridad. En un conflicto, ¿sabéis por qué hay un conflicto? Porque hay dos personas que quieren ejercer su autoridad y porque entienden que ejercer la autoridad es someter a la otra persona a que haga lo que él quiere. Por eso surgen los conflictos. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que está muy relacionada con la historia que yo he contado al principio, y es que confundimos la autoridad con el autoritarismo. Son cosas totalmente distintas. Autoritarismo es una persona que manipula y oprime a los demás para que se haga su voluntad, ¿no? Ahora, ¿está mal la autoridad? ¿Ese concepto es incorrecto? ¿Está mal? ¿Tenemos que desecharlo? Bueno, yo quiero recordarte algo. Y quiero irme al principio de la creación de la humanidad, de las relaciones de los hombres y de la existencia de todo. Dios creó el mundo con niveles de autoridad, con distintos niveles de autoridad. Él era y es la autoridad sobre todas las cosas. El hombre, cuando lo creó, le delegó al hombre la autoridad sobre la mujer. Y al hombre y a la mujer les delegó la autoridad sobre toda la creación. Si te das cuenta, la autoridad es algo que Dios creó en el principio y que en el principio funcionaba bien, no había problemas. De hecho, eso es lo que le daba orden al mundo, a las relaciones sociales, a la relación entre hombre y mujer con el resto de la creación. Eso es lo que le daba orden. Y dice Génesis, después de Dios haber creado todo este mundo con esas relaciones de autoridad y de sumisión mutua, dijo que esto era muy bueno, era bueno en gran manera. Así que la autoridad no es algo malo. Ahora, todos sabemos que en Génesis 3 ocurrió algo. En Génesis 3 se le dio la vuelta a todo esto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que a partir de Génesis 3 todos tenemos un problema con la autoridad. Todos tenemos un problema con la autoridad. No nos gusta esa palabra. Y es que pasan dos cosas muy sencillas. Por un lado, las personas que han recibido autoridad tienen la inclinación de oprimir a los demás
y obtener, usar a esta para oprimir a los demás y obtener sus propios deseos. Es decir, tenemos la inclinación a que si nos dan una posición de autoridad, donde tienen que reconocer quiénes somos, nosotros utilizamos esa posición no para servir. Hay una inclinación a utilizarla para conseguir lo que yo quiero. Pero por otro lado, están que aquellos que tienen que estar bajo autoridad tienen la inclinación de rebelarse porque quieren obtener sus propios deseos. Si eres padre y madre, te habrás dado cuenta de esto. Como padre y madre, somos autoridad de nuestros hijos. Pero nuestros hijos, por un lado, se rebelan contra nuestra autoridad porque quieren hacer lo que quieren hacer. Y nosotros como padres, muchas veces utilizamos esa autoridad para obligar a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros queremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando en el texto que hemos leído esta mañana? ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo, no? Bueno, básicamente lo que Pablo está haciendo está alentando a Timoteo para que ejerza en su rol de pastor autoridad sobre la iglesia de Éfeso. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era alguien que Pablo había enviado y que tenía, digamos, la autorización por parte de Pablo para que corrigiese cosas que estaban pasando en esa iglesia. ¿Qué cosas estaban pasando? Bueno, ya lo estuvimos viendo anteriormente. Había un grupo de personas que estaban tratando de enseñar un evangelio que se basaba en otras cosas y que lo que hacía era, pues bueno, desviar a las personas de una verdadera relación con Dios. Eran personas que no podían vivir en libertad, cristianos que estaban empezando a ser impulsados a vivir por normas y no vivir en libertad como hemos cantado hace un momento, ¿sí? Una libertad que viene de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que Timoteo había recibido la autoridad de parte de Pablo y también de parte de Dios sobre la iglesia de Éfeso. ¿Cómo sabemos esto? El versículo 11, que es justamente el anterior a esta parte del texto, en este versículo Pablo le está diciendo a Timoteo dos cosas. Le está diciendo, esto manda y enseña. Es decir, Pablo está diciéndole a Timoteo que ejerza una autoridad sobre esa iglesia, ¿vale? Ahora, aparte de lo que he dicho, ¿qué otras cosas estaban pasando en la iglesia de Éfeso, en la que estaba Timoteo? Bueno, pues por un lado, lo que había eran falsos maestros que estaban dudando de la autoridad de Timoteo. Pero no solamente este era el problema, es que por otro lado, Timoteo estaba dudando de la autoridad que él había recibido de Dios. Mira, cuando Timoteo recibió esta carta, que estamos leyendo nosotros, Timoteo debería tener entre 34 y 38 años de edad. Y para aquella época, aunque te sorprenda, un hombre con esa edad era todavía un hombre demasiado joven. Hasta que no superaba los 40, seguía siendo joven. Eso nos encantaría a todos nosotros, ¿verdad? Quizá lo moveríamos a los 50 o a los 60 o así, ¿no? Pero en el siglo I, para el mundo judío, un hombre menor de 40 años no tenía autoridad para liderar nada, no podía enseñarle, porque todavía no era una persona, digamos, con experiencia. Así que esta iglesia veía a Timoteo como una persona demasiado joven. Y por otro lado, Timoteo necesitaba ser alentado constantemente. Era una persona con un carácter apocado, era una persona débil, una persona, digamos que era el estereotipo de el no líder. Así que, si te das cuenta, en todos estos versículos, Pablo constantemente está usando con Timoteo un verbo en imperativo, le está dando órdenes justamente para alentarlo. De hecho, es muy interesante porque en el fragmento de este texto hay 8 verbos en formato orden, es decir, Pablo está impulsando a Timoteo a que ponga en marcha y actúe como debe de actuar, ¿no? Pero además, no solamente era este tipo de impedimento de cosas en las que tenía que enfrentar Timoteo, sino que también Timoteo era alguien que no llevaba mucho tiempo en la iglesia. Era, digamos, uno nuevo, era un miembro nuevo. Es como si de pronto llega alguien aquí que lleva poco tiempo y es una persona que sí, que ha sido pastor, que está capacitado, y de pronto esa persona comienza a corregir cosas. Lo primero que va a hacer todo el mundo es decir, espera, pero tú ¿de dónde vienes? Pero si tú llevas poco tiempo aquí, ¿no? Esa era la situación que estaba viendo Timoteo, ¿no? De hecho, había sido enviado para confrontar a gente, para corregir a personas, para decirle que estaban enseñando cosas incorrectas
y que no estaban enseñando, no estaban disfrutando del verdadero evangelio, estaban dañando a la iglesia. Y lo más, digámoslo, creo que lo más fuerte que tenía que asumir Timoteo. Timoteo tenía que sustituir a Pablo. ¿Sabéis quién era Pablo en el siglo I? Era uno de los líderes cristianos más reconocidos en todo el mundo. Y Timoteo tenía que sustituirlo. Conocéis a John MacArthur, ¿verdad? John MacArthur es un cristiano, escritor, pastor, súper reconocido a nivel del mundo. Imagínate que ahora alguien te envía a que lo sustituyas. Que vayas a su iglesia, que vayas a predicar y que vayas a corregir a personas que están dañando a la iglesia. Yo quiero por un instante que te imagines que tú estás en esa situación. Que tienes que confrontar a miles de personas y decirles en público algo que no quieren oír y que te vas a exponer a pedradas, ¿no? Esa es la situación que está viviendo Timoteo. Eso es lo que está viviendo, ese es su día a día. Esas son sus circunstancias. Ahora, es tremendamente llamativo cómo Pablo ayuda a Timoteo en esta situación. Lo que hace Pablo es le da directrices a Timoteo para que sepa cómo debe ejercer y cultivar la autoridad recibida sobre la iglesia de Éfeso. Él está dando instrucciones para cómo debe de actuar en base a su actitud, su miedo, su temor, en base a cómo él debe actuar para que sea reconocido como alguien que tiene realmente autoridad, ¿no? Y a lo mejor, después de toda esta introducción, tú estás pensando ahí sentado, bueno, está bien, yo no voy a ser pastor en mi vida, ¿no? No voy a ser pastor, ni voy a liderar, no aspiro a eso. Yo voy a ser un cristiano de los de infantería, de los que se sientan, de los que hacen cosas, pero que nunca voy a liderar nada, ¿no? Entonces, a lo mejor este domingo me puedo desconectar. Estoy aquí, pero pongo mi mente en otro sitio. Y si estás pensando así, o por lo menos te sientes tentado a hacerlo, yo te digo que no te equivoques, no cometas el error. No cometas el error. Si crees eso, estás totalmente equivocado. Porque todos de una u otra forma lideramos. Todos de alguna forma somos líderes de algo, estamos liderando a alguien. Todos necesitamos ejercer algún tipo de autoridad y todos necesitamos reflejar a Jesús al ejercer el rol de liderazgo, sin importar dónde sea. Los maridos sobre las esposas, los papás y las mamás sobre los hijos, los jefes sobre los empleados. Constantemente tenemos que ejercer autoridad y someternos a esa autoridad. Así que esto no está tan desconectado de tu vida y de tu día a día, ¿sí? Así que, vale, si esto es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y le está enseñando, ¿de qué forma se reconoce la autoridad según Dios? ¿De qué manera se reconoce que una persona tiene autoridad? ¿Y de qué forma ejerzo esa autoridad bien? ¿De qué manera los demás se pueden someter a ese tipo de autoridad de una forma voluntaria? Bueno, pues lo primero que Pablo le va a enseñar a Timoteo es el gran punto de este mensaje, que es el siguiente. Y es que la forma en la que la autoridad es ejercida, es reconocida, es mostrando una conducta saturada de Jesús. Una conducta saturada de Jesús. ¿Qué es lo que hace normalmente, o qué es lo que se hace normalmente cuando se quiere alentar a una persona tímida, apocada? Cuando hay una persona que tiene un carácter como el de Timoteo, así tímido, que le cuesta, que tiene temor a las personas, que le cuesta dar un paso, ¿qué es lo que se hace normalmente para alentar a esa persona? Piensa en un momento. ¿Qué se hace normalmente? Mira, básicamente se le dice a la persona que se valore a sí misma. Cuando la persona es un poco así temerosa, le dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú tienes que mirarte a ti mismo y verte que eres valioso. Tú eres más valioso de lo que piensas. Tienes mucho potencial. Ten amor propio. Ámate a ti mismo. Valórate. Enfócate en ti mismo
y ámate. Repítete, soy muy valioso y yo puedo. Querer es poder. Si no te lo crees, vete a Internet, porque Internet está plagado de cursos que hacen coaching motivacional, donde un hombre o una mujer, por medio de actividades y gritos, lo que trata de hacer es convencerte para que desates el potencial que tienes dentro de ti. El secreto, según ellos, está en creértelo. Solo tienes que creértelo. Sigue tus sueños, sigue tus deseos, lo vas a conseguir. Solamente tienes que persistir, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el consejo de Pablo para Timoteo? ¿Qué consejo le da? Bueno, Pablo le dice a Timoteo algo totalmente, aparentemente absurdo, pero tremendamente valioso. Le dice, gana por medio de tu conducta lo que te falta por edad. Tu conducta, tu forma de vivir, es lo que realmente te va a dar autoridad. No tu valor, no repetirte a ti 1000 veces que realmente tienes que ser más fuerte. No, es la forma en la que vives. ¿Sí? En el reino de Dios, la autoridad de una persona tiene que ver principalmente con la integridad y la dependencia de Dios y no con el carácter. Totalmente al contrario de lo que se espera de alguien que tenga autoridad. Tiene que ver con la integridad y la dependencia de Dios. ¿Y qué es la integridad? Bueno, alguien íntegro no es una persona perfecta, sino una persona que vive su vida transpirando a Jesús. Y he utilizado la palabra transpirando porque transpirar es cuando la piel expulsa sudor, expulsa líquido. Porque dentro hay líquido. Si no hubiera líquido dentro, no puedes sudar, no puedes transpirar. Así que la autoridad está relacionada con la integridad y la integridad está relacionada con la vida de una persona donde suda a Cristo por su piel. Es lo que tiene dentro, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se ve en la forma práctica, ¿vale? ¿Cómo vemos que una persona transpira a Cristo en su vida? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, pues Pablo se toma el tiempo, en el versículo 12, para explicar cómo se ve una vida llena de Jesús en 5 diferentes áreas, ¿no? Que yo he reducido en 4, pero son 5. Y esos son los siguientes puntos que vamos a estar viendo. Así que, ¿cómo se ve una vida saturada de Jesús que le da autoridad a una persona? Bueno, pues en primera instancia se ve cuando hablamos. Es lo que dice ahí en el texto, dice en palabra. Sé ejemplo en palabra. Y cuando Pablo se refiere a ser ejemplo en palabra, no se refiere a la forma que Timoteo enseñe o predique. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a la forma de comunicarnos con otros en el día a día. ¿Cómo te comunicas con otras personas en el día a día? ¿Cómo lo haces cuando hablas con otras personas? ¿Con tu familia, con tu hijo, con tus compañeros de trabajo, cuando estás en momentos de ocio? Además, no solamente incluye las palabras, lo que tú dices, el significado, sino también la manera en la que expresamos esas palabras. Mira, hay muchas formas de decir cosas. Puedes decir la misma cosa con 2 entonaciones diferentes y quieren decir cosas distintas. Tú puedes decir una cosa con una entonación agresiva y aunque lo que estés diciendo sea correcto, estás agrediendo a la persona, estás comunicando cosas. Si utilizas otro tono, más tranquilo o más recatado, estás comunicando otras cosas diferentes. Así que, ¿en qué tipo de persona tiene, o qué tipo de persona tiene Pablo en su mente? Bueno, Pablo tiene en su mente una persona cuya conversación es edificante. Edificante no es lo mismo que pedante. Pedante es una persona que habla para mostrarle a los demás que sabe mucho. Pero una persona que su conversación es edificante es una persona que lo que habla tiene el objetivo del beneficio de la persona que tiene delante o de las personas que tiene delante. O sea, el primero lo que busca es sentirse bien, sentirse mejor que los demás. El segundo lo que busca es que los demás estén bien o busca el bien de los demás.
Pero también Pablo está pensando en una persona que muestra dominio propio, cuyas formas y palabras son humildes, son compasivas, son bondadosas, en cualquier área de la vida. Da igual que esa persona esté corrigiendo, confrontando, o que esa persona lo que esté haciendo sea pasándoselo bien, divirtiéndose, que sea un momento de ocio. La forma en la que esa persona habla está permeada por Cristo y por eso no importa en qué contexto esté, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo comienza con esta área? ¿Por qué empieza hablando de la palabra, ¿no? En palabra, ser ejemplo en palabra. Podría haber empezado en amor o en servicio o en cualquier otra característica. ¿Por qué empieza? Por esto, ¿no? Y para mí es muy sencillo. O sea, Pablo comienza por el área de la comunicación porque es el área donde más luchas tenemos. No hay día que no tengas un conflicto o tengas algún roce porque ha habido una mala comunicación con la persona, porque le ha expresado algo mal, porque te han dicho algo, porque no hay un día que pase eso, especialmente si tienes hijos adolescentes. No hay ni un día que tengas un conflicto de esto. Es muy interesante lo que Jesús dijo, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Jesús dijo que, en Lucas 6:45 dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Y aquí es donde viene la parte interesante, dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón habla su boca. Lo que Jesús está diciendo de una forma muy simple es lo siguiente: nuestras palabras, y como las decimos, siempre están conectadas a lo que nuestro corazón está amando en ese momento. Lo que sale de mi boca nunca surge por generación espontánea. No es que yo me ponga a hablar y de pronto se me ocurre decir eso. No, lo que sale de mi boca, lo que yo expreso, está ligado a algo que mi corazón está queriendo, está amando, está deseando. De hecho, lo que está diciendo Jesús es que el corazón se llena de, quiere algo, lo llenas de ese algo y al final acaba rebosando por la boca. Siempre hay algo que deseamos detrás de lo que decimos y de cómo lo decimos. Así que si esta es una realidad, si este vínculo existe y es una realidad, quizá ahora lo que tenemos que hacer es traer esto un poquito a casa, decir, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto cómo? ¿Y conmigo qué? ¿No? Por ejemplo, mi pregunta es, una de ellas sería, ¿está Jesús en tus conversaciones? No que utilices el nombre de Jesús, a ver, no me refiero a eso, sino me refiero a que si Él está presente cuando tú hablas, ¿Él está presente cuando tú hablas? ¿Lo pueden percibir el resto de personas? ¿Está tu conversación llena de Jesús? En los conflictos, que no tenemos ninguno, casi. ¿Tus palabras buscan ganar la discusión dañando a la otra persona o buscan resolver con humildad la diferencia de opinión? Cuando tú tienes una discusión, ¿para qué usas tus palabras? ¿Las usas como un arma o las utilizas como un instrumento, como una herramienta? Otra más. ¿Tienes una actitud receptiva cuando Dios te muestra, por medio de las circunstancias o por medio de otros, que tus palabras o formas han sido egoístas? A la hora de recibir una corrección, ¿estás dispuesto a recibir la corrección que viene de parte de Dios a través de otra persona? ¿Meditas en lo que esa persona te está diciendo? ¿Piensas si realmente lo que has dicho lo has dicho motivado por amor o motivado por Cristo o lo has dicho motivado por ti mismo, ¿no? O en realidad te reafirmas en tu posición. Y por último, el gran caballo de batalla dentro de la iglesia y en general, para toda persona, ¿no? ¿Qué tal con los chismes y los cotilleos? ¿Cómo manejas esto? ¿No? ¿Cómo manejas la información que te llega de otra persona? Especialmente cuando es una información, entre comillas, negativa o crítica de otra persona. ¿Cómo manejas esto?
¿Te lo guardas para luego tener algo que compartir en los demás y sentirte mejor? ¿O lo utilizas para ver a esa persona y prejuzgarla y sentirte mejor que esa persona? ¿O la cortas de raíz? ¿La divulgas o la cortas de raíz? La Biblia es muy clara respecto a que el cotilleo, los chismes y todo esto no solamente es algo que es pecado, porque hay una motivación oscura dentro de nosotros cuando participamos de esto, sino que esto afecta a nuestra relación con Dios. Yo no puedo disfrutar a Cristo, yo no puedo decir que quiero disfrutar a Jesús si me encantan los chismes y los cotilleos. Es como decir, quiero perder peso y por las noches me como 1 kilo de helado. O sea, yo puedo querer perder peso, hacer la dieta que me dé la gana, pero si por la noche me como 1 kilo de helado, no estoy haciendo absolutamente nada. Y luego preguntarme por qué no pierdo peso. Con esto pasa exactamente igual, es muy sutil. Y aunque hay una forma muy sana de poder cortar esto, aunque no es bíblica, pero hay una forma muy sana y muy práctica, que es cuando te llegue esta información, para evitar caer en esto, es pasarla por 3 filtros, muy sencillos, ¿no? Y es cuando alguien te va a compartir algo de otra persona que no está presente, lo primero que tienes que preguntarle es si lo que te va a compartir es verdad, si lo sabe de primera mano. Lo segundo es si es algo negativo, porque si no es verdad, no necesitas saberlo. Si es algo negativo, no necesitas saberlo. Y tercero, si es algo que no es útil para ti, que no te va a edificar, no necesitas saberlo. Y sé que esto en nuestro contexto, y aquí en España es muy sutil esto, muy sutil. Los cotilleos venden una barbaridad. Hay programas de televisión que se dedican a eso y tienen audiencia increíble. Pero esto nos destruye, nos mata por dentro, nos mata, nos aleja de Dios, nos separa de Él. Otra área de las que la siguiente área en la que Pablo habla acerca de cómo mostrar una conducta saturada de Jesús es en la forma que actuamos y en la forma que amamos, ¿no? Como siempre, una cosa es lo que decimos y otra muy diferente es lo que hacemos en base a lo que decimos. Nuestra inconsistencia. Cuando uno tiene un niño pequeño, se da cuenta de esto, porque los niños pequeños son expertos en descubrir cuando dices una cosa y no la haces. O mejor dicho, cuando dices una cosa, tú no la haces y le dices a tu hijo que la haga y tu hijo te dice, pues tú no la estás haciendo. Son expertos en descubrir nuestra inconsistencia y muchas veces nos avergüenzan. Ahora, ser íntegro implica justamente que lo que decimos concilie con lo que hacemos. Que lo que nosotros decimos, que lo que creemos, se ajuste a nuestra forma de vida, ¿no? Y no solamente a momentos determinados de la vida, momentos concretos, ¿no? No en los conflictos, ¿no? Cuando hay un momento de presión. No, tiene que ver también con nuestras costumbres y con nuestros hábitos. Si decimos que nuestro mayor anhelo es conocer a Jesús, y yo voy a desafiarte, me voy a desafiar a mí mismo. Si yo estoy aquí esta mañana, y espero que estéis la mayoría aquí esta mañana, no simplemente porque habéis creído el Evangelio, o porque os habéis bautizado, o porque un día dijisteis sí a Jesús, sino porque tenéis como objetivo de vida conocer a Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. Lo otro sí, tiene relación, pero lo que realmente nos hace cristianos es que Dios, a través de Cristo, nos hace parte de su familia para que podamos conocerlo y tener una íntima relación creciente con Él. Y nuestro objetivo es que eso crezca cada vez más. Así que espero que tengas claro que si eres cristiano, tu objetivo de vida es conocer a Jesús más. La cuestión es, ¿se ve esto de verdad en nuestra vida? ¿Se ve en tu vida? ¿Se ve en mi vida? Si yo analizo mi vida, mi objetivo de vida es anhelar profundamente tener una intimidad con Jesús. No estoy hablando de cosas religiosas, no estoy hablando de hacer cosas, estoy hablando de estar con Él. Estoy hablando de tener una experiencia con la realidad de que su Espíritu está dentro de mí y quiero que eso crezca más. Así que Pablo, cuando habla de esta persona, de este tipo de persona, para él es una persona que se preocupa por los demás, pero de forma especial busca que crezcan en su relación con Jesús. Sí, hago cosas por las demás personas, pero detrás de eso hay otra cosa. Detrás de eso hay un gran objetivo de vida, que es Jesús, para mí y para los demás. Y además
esa persona se siente tan amada por Jesús que puede amar como Él. No usa el amor como una inversión, sino que regala amor sin esperar nada a cambio porque vive conectado a la fuente. Mira, esto lo viví yo con mis abuelos, ¿no? Y los pobres no se dieron cuenta, pero... y pasa a veces dentro de la familia, ¿no? Dentro de las familias somos ladrones de amor. Amamos, pero cuando no nos aman como nosotros queremos que nos amen, nos sentimos no amados. En realidad sentimos nuestro ego dolido porque no estamos amando de una forma desprendida. Amamos para que nos amen. Y con vergüenza, mis abuelos eran expertos en... Cuando no sentían que sus nietos lo estaban amando, eran expertos en llamarte por teléfono y echarte la bronca. Hay que ver lo que has hecho, que no has venido a visitarme, que no hiciste esto, que no hiciste lo otro. Sí, tenían parte de razón, pero era una respuesta a un amor no correspondido y por lo tanto un amor... obviamente ellos no estaban conectados a Cristo. Y cuando nosotros no estamos conectados a la fuente de amor que es Cristo, el tipo de amor que damos es un amor de intercambio. Doy para que me den, ¿no? Y si no lo hacen, me siento mal, ¿no? Me siento una víctima. Pero además, por causa de este amor, este tipo de persona es una persona que no vive en la queja y en el mal humor. Es una persona que no es quejumbrosa, ¿no? Y rechaza el victimismo. El victimismo es la actitud donde yo veo que soy la víctima de lo que ha ocurrido. El problema siempre son los demás, lo que me han hecho los demás a mí, un poco lo que decía mi abuelo, con lo que hemos dado por vosotros y no nos tenéis en cuenta, y que es una actitud de víctima, ¿no? Y que podemos caer todos en esta actitud de víctima. Pero esta persona no, porque sabe que es fácil acusar a los demás de su propio egoísmo. Sabe que es una persona que es egoísta, que lucha con el egoísmo. Lo sabe, ¿no? Es una persona coherente con el Evangelio. El Evangelio es lo que primero que te dice: tú tienes un problema, yo tengo un problema. Tengo un problema. Mi egoísmo, mi orgullo. Por eso necesito el Evangelio. Y esta persona justamente ama y actúa en concordancia con esa realidad. Porque sabe que todos los días necesita arrepentirse y buscar la gracia de Dios para poder dar gracia a otros. No puedo salir a la calle y amar a los demás si realmente yo no encuentro la gracia de Dios y la recibo. Y sé que la necesito, porque si no tengo necesidad de ella, tengo un problema también, ¿no? La siguiente área, la tercera área, de la que Pablo está enseñando a Timoteo, es cuando ejercemos fe, ¿no? Mostramos una conducta saturada de Jesús cuando ejercemos fe. Y eso tiene que ver con que se reconozca la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. La vida cristiana no es un camino de rosas. No lo es. Si alguien te ha prometido que Jesús te va a sacar todos los problemas y que tu vida va a ser más sencilla, más simple, lo siento, pero te he engañado. No te he dicho la verdad. Es más, voy a decir algo que no le gusta a la gente, pero la vida cristiana es más complicada. Es más complicada. Es más complicada, es más difícil. De hecho, como dice Nico, no está aquí, pero está su espíritu, pero como Nico dice, la vida cristiana es imposible de vivir. Y es el primer paso que uno tiene que dar para empezar a poder vivir la vida cristiana. Saber que no la puede vivir. La vida cristiana es un continuo desafío en el que nunca vas a estar solo, aunque en ocasiones lo parezca. Nunca vas a estar solo. Aunque parezca a veces, aunque lo sientas a veces, nunca hay soledad. Nunca. Así que el Evangelio, me había saltado el asistente de Google, quería hablar conmigo. El Evangelio no nos promete el cielo en la tierra, pero hay algo mucho más precioso que sí nos promete, aquí y ahora. Nos asegura que el cielo, por medio de Jesús, viene a vivir dentro de nosotros al final de nuestras vidas. A ver, la promesa de Dios es que en Cristo algún día viviremos con Él durante toda la eternidad, en un lugar genial. Lugar genial porque está Él, no porque está el lugar. Ahora bien, el Evangelio nos promete que el cielo viene a nosotros, que vamos a poder vivir esa experiencia a pesar
de las dificultades, a pesar de los momentos complicados y complejos, ¿no? Pero Jesús viene a vivir a través de su Espíritu en nosotros. Así que en muchas ocasiones tendremos que afrontar dificultades y momentos oscuros mientras caminamos junto a Jesús. Pero ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? El desafío para Timoteo como pastor era aún mayor. Quizá mayor del que podéis vivir vosotros, ¿no? Porque ¿a quién suelen acudir los miembros de una iglesia cuando tienen problemas? ¿A dónde van? Normalmente van o a los pastores, a los líderes, o a las personas que tienen cierta autoridad, y les vuelcan sus situaciones, sus luchas, y nosotros tratamos de aconsejarlo con la sabiduría de Dios, oramos, llevamos las cargas, pero ¿sabéis una cosa? Que los pastores también tienen luchas, como las de cualquier otra persona. No son superhombres. ¿Y a quién suelen acudir los pastores cuando tienen sus luchas? ¿A quién van? ¿A quién acuden? ¿Quién los escucha, no? Nosotros aquí en la Iglesia del Cónsul tenemos el regalo de que somos tres, ¿no? Somos como la Trinidad. Muy imperfecta, pero como la Trinidad. Pero gracias a Dios, Él nos permitió tener un liderazgo plural, y no solamente eso, sino que entendemos que bíblicamente es el modelo para proteger a la Iglesia y para protegernos entre nosotros, donde nos cuidamos, nos confrontamos, nos alentamos, a veces nos reunimos y lloramos los unos sobre el hombro del otro, otras veces nos reímos juntos, lloramos, en fin. Compartimos luchas, pero por lo general los pastores no tienen a quién acudir. No tienen a quién acudir. Muchas veces están solos, ¿no? Y el nivel de carga es muy grande, ¿no? A veces sienten con mucha fuerza la soledad, la incomprensión, las críticas, la falta de tiempo para poder llegar a todo. A veces es una postura compleja, complicada. Muchas veces uno le dice, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me trajiste aquí, no? Pero vuelve en sí y entiende el regalo, ¿no? de poder servir así, ¿no? Pero es una realidad que está ahí presente. Así que lo que Pablo le dice a Timoteo en medio de estas circunstancias es lo siguiente, ¿no? En medio de los desafíos del ministerio que tenía que afrontar Timoteo, él le dice que no se enfoque tanto en sus capacidades, sino que suelte las cosas en Dios y en las capacidades de Dios. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, y lo que yo ahora te digo a ti, en aquello, en lo que tienes que enfrentar, afrontar, es que no solamente leas las palabras que vas a leer ahora, que te van a resultar conocidas, sino que te abandones a ellas. Son las palabras de Jesús. Las palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, ¿no? ¿Qué es ir a Jesús? Pero si no está aquí Jesús, ¿cómo voy a ir andando a Él? Si no está presente. Bueno, Jesús está presente a través de su Espíritu. Pero es básicamente dejarle las cosas a Él. Venid a mí es, déjame tus cosas a mí. Entrégale lo que con tanta preocupación y ansiedad tratamos de arreglar o controlar. Eso es ir a Jesús. Ir a Jesús es decirle, mira, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que estoy tratando de construir mi vida y estoy ansioso y preocupado por un montón de cosas que no puedo controlar. Cuando tú me estás diciendo, ven a mí y entrégame esto. Dámelo, suéltalo. Suéltamelo. Pero no solamente aferrarse a esta realidad a la que Jesús nos invita, sino que también saborear de otra realidad que Jesús nos da, que está también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Jesús dijo, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Es precioso esto, lo lees rápido y no te das ni cuenta de lo que está diciendo Jesús, pero Jesús está diciendo algo increíble. Está diciendo, mira, ¿estás preocupado por las cosas materiales?
¿Te están preocupando tus circunstancias? Timoteo, ¿estás agobiado por lo que tienes que hacer y tienes miedo? Mira, quiero que pienses en una cosa. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vida? ¿Por qué estás vivo? Espero que no creas que estás vivo por una explosión, porque si estamos aquí es porque entendemos que la vida es el resultado del deseo de Dios, la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús está diciendo aquí, mira, párate por un instante a pensar en tu propia vida. ¿Sabes por qué existes? Porque Dios cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada microsegundo está sosteniendo todo lo que hace falta para que tu vida exista. Y eso tiene que ver con cómo está formado tu cuerpo, cómo están unidas las moléculas, cómo funciona todo el sistema vital. Hay un montón de cuestiones que ni siquiera los científicos entienden plenamente, y Dios está ocupado en eso. Si Dios está ocupado en todas esas cosas desde el día en que naciste, ¿por qué te preocupas por cosas que son menores? Así que ejercer fe principalmente es ir aprendiendo a soltar. No es solamente creer. Fe no es creerme lo que me dice David los domingos por la mañana o lo que yo leo en la Biblia. No. Fe es ir aprendiendo a soltar. No con los ojos cerrando y diciendo, bueno, no lo miro. No. Soltar. Abrir las manos. Soltar. Porque cuando lo hacemos, nuestra fe es fortalecida, y nuestra fe es fortalecida cuando aprendemos a dejar de ser fuertes, a dejar de angustiarnos por tratar de construir nuestra vida y llegar a todas las áreas que no llegamos. Dios prueba nuestra fe para que nosotros podamos probarlo a Él. Probarlo, pero no de probarlo para ver si es Dios. Probarlo es saborearlo, para tener una verdadera intimidad con Él y recibir su paz. Así que Jesús sabe que todos vamos a enfrentar muchos desafíos y vamos a fallar antes de verlo cara a cara, pero en Él tenemos el mayor recurso para seguir adelante. Y por último, la forma de mostrar una conducta saturada de Jesús, que concede autoridad, es cuando valoramos la pureza. Es lo que le dice Pablo a Timoteo: sé un modelo de pureza para que tu autoridad sea reconocida, que viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la palabra que se usa para hablar de pureza tiene que ver con la pureza moral, ¿vale? La pureza moral. Es decir, que Timoteo debía ser radical y cortar todo aquello lo que le podía hacer caer en inmoralidad. Y de esto ya hablamos en algunos mensajes anteriores, acerca de cuestión de la inmoralidad y una serie de características que la persona que lidera la iglesia debe mostrar en su vida, debe manifestarla, ¿vale? Ahora, es curioso que cuando vemos esto, ¿no? Pureza moral, siempre pensamos en el aspecto sexual, ¿no? Pero en realidad, la inmoralidad no solo se refiere al ámbito de la sexualidad, se refiere a todo aquello que no está en consonancia con un carácter que es dirigido por Jesús. La inmoralidad es todo aquello que soy sin Cristo. Es mi forma de ser sin Cristo. Mira, si tú te consideras cristiano o creyente, cada vez que tú y yo cambiamos a Dios por otra cosa, estamos cometiendo inmoralidad. Estamos siendo infieles, estamos siendo inmorales, ¿no? Se supone que tenemos el Espíritu de Dios, hay un vínculo con Él, y cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, o lo dejamos de lado, nosotros, Él no, y tomamos otra cosa, estamos actuando inmoralmente. Pero va un poquito más allá, ¿no? Porque cada vez que dejamos de creer que Él nos ama y que Él es la verdadera fuente de vida, estamos cometiendo un acto inmoral. O sea, no es un acto inmoral porque simplemente estamos haciendo algo malo, sino porque nos estamos apartando de lo bueno. Estamos abandonando lo bueno. Él es lo bueno. Él es la verdadera fuente de vida. Lo estamos sustituyendo por algo que no es incomparable a Él. Cada vez que hacemos esto nos estamos desconectando de Dios y por tanto estamos perdiendo la capacidad de poder ejercer la autoridad que Él nos ha confiado donde nos puso. En el momento que nos desconectamos de Dios, en el momento que dejamos de ser dependientes de Él, que lo sustituimos, usamos más nuestra autoridad.
Como marido, tendré la tendencia a, en vez de acompañar a mi esposa, a oprimirla, a gritarle, o como padre, disciplinaré mal a mi hijo, o como jefe, seré tirano. Pero cuando estoy conectado a Dios, estoy conectado a Cristo, la autoridad que Él me ha dado se convierte en una oportunidad para servir. Nuestra autoridad tiene relación y efecto con el resto de personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo puede mi hijo someterse voluntariamente a mi autoridad si cuando desobedece yo le grito enfadado, ¿no? Y soy vengativo con ellos, ¿no? No solamente eso le va a afectar, puede que se someta, pero él va a repetir lo mismo, va a modelar lo mismo en el futuro, ¿no? Es un tema tremendamente relevante para cada uno de nosotros, en el día a día, como digo, en el rol que Dios nos ha puesto a cada uno, ¿no? A mí aquí, a Jorge, a Nico, pero también a cada uno de vosotros, dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero, ¿cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Pablo llega a la siguiente conclusión. Pablo lo que le dice a Timoteo es: sé un ejemplo de la vida que todos quisieran vivir como cristianos, porque ven a Jesús atractivo a través de ti. O sea, Pablo no le está diciendo a Timoteo: mira, tienes que portarte bien para que la gente vea que tú eres una persona confiable y que te consideren que eres autoridad porque actúas bien. Sí, pero lo más importante de todo eso es que lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que refleje a Cristo para que la gente vea que Cristo es atractivo, que realmente es un tesoro, que realmente es valioso. La autoridad de una persona está vinculada al nivel de reflejo de Cristo que esta persona manifiesta y muestra en su día a día, ¿no? Ahora, ya estoy terminando. Hay varias preguntas que quiero dejarte, quiero que pienses, quiero que mastiques. Cuando estés solo en casa, mis preguntas es: ¿quieres tú eso? ¿Quieres tú lo que Pablo quiere para Timoteo? ¿Quieres transpirar tú a Jesús? ¿Quieres que Jesús salga por tus poros? ¿Quieres estar lleno de Él? ¿Quieres ser alguien que viva disfrutando de Cristo y contagiando a los demás? ¿Quieres ser una persona que no se te identifique por quién eres tú, sino porque alguien sobrenatural vive dentro de ti y te ha cambiado? ¿Quieres experimentar el mismo tipo de autoridad que Jesús mostró? Una autoridad que servía, que amaba, que se entregaba por los demás. ¿Quieres ser útil para el reino de Dios? ¿Quieres que Dios te use? Cuando Dios te usa, Dios te cambia. Cuando Dios te usa, Dios te regala el poder tener más intimidad con Él. ¿O prefieres seguir viviendo para tu reino como si el Espíritu Santo no estuviese presente en tu vida? ¿Prefieres seguir manteniéndote plano en la vida? ¿Prefieres seguir lidiando con las mismas cosas? ¿Hay marcas de Dios en tu vida o es todo igual desde que te convertiste? ¿Ves la mano de Dios en tu vida? ¿O te convertiste un día y ahora estás sentado esperando que venga Jesús y te lleve al cielo? ¿O realmente quieres crecer? ¿O realmente quieres conocerlo más? ¿O realmente quieres que su autoridad te afecte a ti? ¿O prefieres quedarte estancado? Son preguntas que no voy a responder, son preguntas que tú tienes que responder, pero no condenatoriamente. Son preguntas que tienes que responder para que te desafíen. ¿A qué? A que sepas que en Jesús siempre hay esperanza. Hay esperanza en Él. Quizá llevas mucho tiempo estancado en tu vida. Quizá todavía no te has decidido en conocer a Jesús, en someterte a su autoridad, a su servicio. Pero siempre hay esperanza. Él siempre está dispuesto a recibirte. Siempre está dispuesto. No tienes que cambiarte, no tienes que hacer nada. Él va a cambiarte cuando tú estés dispuesto a conocerlo. Y es muy posible que hoy Dios te esté llamando a considerar estas cosas. Yo no sé cuál es tu situación, sé cuál es la mía y sé lo que yo quiero. Y sé que a veces quiero algo que no quiero, pero luego lo quiero. Quiero conocer a Jesús,
Por eso soy cristiano. Por eso lo busco, ¿no? Así que no quiero que dejes pasar esta oportunidad. Busca a Jesús, pero búscalo de verdad. Búscalo de verdad. Búscalo de verdad. Y además te voy a decir algo. Para que busques a Jesús de verdad, vas a tener que pasar por algo que no le gusta a nadie. Vas a necesitar experimentar una sana agonía por Él. Una sana agonía por Él. No vas a conocer a Jesús hasta que de verdad quieras conocer a Jesús. Y entonces estarás listo para recibir de nuevo su perdón, su amor y su poder. Y un tipo de vida que tratas de construir de otras formas muchas veces, pero descubrirás que es la fuente de la verdadera vida y de la verdadera autoridad. Así que, como siempre digo, termino de predicar y me voy con la sensación de que es fácil que todas estas palabras se vayan cuando uno sale de la puerta. Abre la puerta y comienza el resto de la tarde del domingo y la semana que viene y cada uno de los desafíos y conflictos y dificultades y momentos de ocio y momentos de trabajo, y de pronto se puede perder lo que Dios ha querido decir esta mañana, incluso para mí. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios coja sus palabras y las conecte en nuestro corazón y que nos haga sensible a ellas y que nos mueva en la dirección que Él quiere. Así que vamos a orar. Señor, yo no tengo la autoridad para cambiar a nadie, no tengo la autoridad para mostrarme como un ejemplo orgulloso de que haya superado todas estas cosas, pero tú sí tienes la autoridad para trabajar y obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cuando leemos tu palabra, cuando te conocemos a ti, vemos que tú, a la vez que dices cosas que son duras de oír, también muestras tu área misericordiosa, tu área tan personal, tan cercana. Tú siendo autoridad de todas las cosas, viniste a mostrarte a nosotros y a relacionarte a través de Jesús. Y la verdad, ver cómo Jesús vivió, ver cómo Él, teniendo el poder, la capacidad y ser dueño de absolutamente todo, mostró un carácter cercano, humilde, sabía cuándo callar y cuándo hablar, sabía responder de una forma tan cautivadora, tan increíble. Y nosotros nos acercamos a ti porque queremos vivir como Él. Pero no simplemente porque nos sintamos bien haciendo las cosas bien, sino porque Él vivió conectado a ti, Él vivió una experiencia de intimidad contigo, y el Evangelio nos invita a eso, nos invita a una experiencia de conocerte, de conocer la necesidad y la realidad del ser humano, que nuestro corazón no está tranquilo hasta que no está contigo, que no nos sentimos verdaderamente libres de nuestros pecados, de lo que hacemos mal, hasta que tu amor no nos envuelve y nos transforma y nos confronta y nos levanta otra vez. Así que, Señor, ayúdanos a que tú estés en el lugar de autoridad que te corresponde en cada cosa que hacemos. Señor, ayúdanos a amar como tú amas, a vivir como tú viviste. Y como digo, el desafío es que nuestro corazón no se endurezca, que las palabras desaparezcan en nuestra mente y sean tus palabras, no las mías, las tuyas, desaparezcan y sean ocupadas por otras cosas. Así que te pido, Señor, lo que yo no puedo hacer, ni nadie puede hacer, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, Señor, y encienda nuestros corazones hacia ti, y que tú seas de nuevo nuestro objetivo de vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.